Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Son palabras del Evangelio de San Mateo, que en este año vamos siguiendo en el tiempo ordinario, y es una llamada a la oración personal. Cuando oréis, nos dice Jesús, no seáis como los hipócritas. El Señor nos da esta enseñanza acerca de la oración, porque Él también la practicó durante su vida en la tierra. El Santo Evangelio nos refiere las muchas veces que se retiraba Él solo para orar. Y este mismo ejemplo lo siguieron los apóstoles y los primeros cristianos, y después todos aquellos que han querido seguir de cerca al Maestro. Cristo enseña a sus discípulos a no caer en la proverbial verbosidad de los gentiles en el modo de hacer la oración. Por ejemplo, consta que Horacio, Tito Livio, Séneca, Apuleyo, etc., que en las religiones paganas de entonces creían conseguir la atención de los dioses mediante una oración muy prolija, ¿no? Muy insistente, muy... Literalmente recomendaban los textos religiosos fatigar a los dioses, cansarles a base de pedirles, ¿no? Y tal costumbre no carecía de cierta lógica, porque dentro de las concepciones de esas religiones sobre la multitud de los dioses que podían estar ocupados, se pensaba en otros asuntos. Por ejemplo, cuando Elías, hablamos estos días pasados de la reina Jezabel y de Elías y tal, cuando Elías le dice a los profetas de Baal, insistir, a lo mejor están dormidos, ¿no? A lo mejor están en otras cosas. Y algo de esa verbosidad se había introducido en el judaísmo tardío. Esto lo explica en un libro de Sagrada Escritura, escrito mano a mano entre dos José María Castiaro y José María Monforte, Jesucristo Salvador de la Humanidad. Como la verbosidad, la oración prolija, insistente, cansada, le era recomendada por el mundo pagano. No pagano porque tenía esos falsos dioses, claro está.
en la oración. En cambio, San José María nos dice, el sendero que conduce a la santidad es sendero de oración. Y la oración debe prender poco a poco en el alma como la pequeña semilla que se convertirá más tarde en árbol frondoso. Pues cuántas veces tú y yo, pues desde los años que llevamos cerca de Dios en el Opus Dei, pues hemos aprendido a hacer oración, hemos insistido en nuestra oración, en dedicarle tiempo a la oración. Cuántas veces, como Santa Teresa, que le aconsejaba a su padre que hiciera oración, pues hemos ayudado a otras personas a hacer oración mental. Es decir, no las oraciones que ya están acuñadas a lo largo de los siglos, sino esas oraciones en las que uno abre su corazón a Dios y le manifiesta pues sus preocupaciones, sus ilusiones, sus planes, sus propósitos. Esa oración diaria que nos mantiene vigilantes ante el enemigo que acecha continuamente y somos conscientes de que en la medida en que aflojamos en la oración, o como diría Santa Teresa, la oración y el pecado son incompatibles. Cuando aflojamos en la oración, vemos que tenemos más tentaciones, o que nos dejamos llevar por las tentaciones porque como total son cosas pequeñas y nos hace firmes ante las pruebas, ante las dificultades, y aprendemos en la oración a servir a los demás, a mantener ese faro de luz que ilumina el camino y que ayuda a ver con claridad los obstáculos. La oración personal nos mueve a realizar mejor el trabajo, a cumplir los deberes con la propia familia, con la sociedad, con todas las personas que nos rodean, y tiene una influencia clara en la relación con los demás. Yo siempre recomiendo a las personas que acuden a la dirección espiritual o a la confesión o plantearte dificultades o que quieren mejorar en su vida cristiana o que tienen esos problemas en su vida cristiana o su vida que no terminan que hagan la oración por la mañana, antes de empezar el día, porque después a lo largo del día las situaciones se van complicando y porque claro, cada vez hay más trabajo y hay más requerimientos por parte del trabajo, por parte de las personas que nos rodean y al final del día estamos cansados, pero ese momento no es. Ayer me decía un profesor que como están haciendo obras en algunas clases del colegio y están ahí con la grúa, que cada vez que la grúa mueve algo, que si ladrillos, que si hormigón, lo que sea, o cemento, emite un pitido para que esté la gente atento que la grúa se está moviendo y que no darle a nadie. Pues que me dice, tengo unas pruebas de listening de los alumnos en la clase de primaria, tengo pruebas y no voy a hacerla porque es que no hay forma de concentrarse, ¿no? Los chavales no hay forma de que oigan pero claro, si lo hago después de comer van a estar todos con el sopor del calor que ya empieza ya en verano, hoy empieza el verano y no tampoco, con lo cual voy a hacerla a pesar del ruido, pero intentando cerrar las ventanas e intentando que sobre todo eso, que escuchen bien los alumnos, ¿no? El inglés. Y la oración personal sobre todo nos enseña a tratar al maestro y a crecer en el amor. Decía Juan Pablo II en una locución en los primeros años suyos después de ser elegido Papa: no dejéis de orar. La oración es un deber, pero también es una gran alegría, porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo. Cuando lees ese libro que está recién publicado
de los apuntes que hacía el portavoz del Vaticano en aquellos años, Juan Pablo II, Navarro Valls, cuando, pues, que si le invitan a comer con el Papa después de un viaje para hacer un resumen, él y varios más, del viaje, que si hay que plantear pues una entrevista que tiene una visita al Papa con algún personaje importante y entonces le invitan a comer para que a poder hablar con el Papa de ese tema o de ese otro. Siempre, 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 siempre dice, bueno, a veces lo dice casi así, pero no lo dice así. La visita obligada, ¿no? Es decir, después de comer pasan por la capilla para rezar. El Papa lo hace, los otros que hagan lo que quieran, pero el Papa lo hace. Y como el Papa, pues va rezando. Y como el Papa cuando está subiendo la montaña, está subiendo los picos más altos, aprovecha un descanso, que a lo mejor es después de comer o tal, y pide el breviario, la liturgia de las horas. Y a rezar. El Papa, ¿cómo va rezando? Va rezando a lo largo de una jornada bastante intensa y no digamos en los viajes. En la oración estamos con el Señor, como ahora que está aquí con nosotros en el sagrario. Y eso ya nos debe bastar. Como decía en una tertulia, en un verano que San José María pasó por Santiago de Compostela para encontrarse con el obispo, entonces el obispo de Madrid, que era originario de Vigo y que solía pasar algún tiempo de descanso en Vigo, su Vigo natal, pues, y que había requerido su presencia, pues San José María pues, y fue a verle, pero pasó por Santiago de Compostela. Y en una tertulia, hablando de esa oración preparatoria que él fue componiendo con algunas otras oraciones y tal, el Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Y decía, lo necesitaba, el que me ves, que me oyes, lo necesitaba. Lo tenéis ahí en las publicaciones internas. Bueno, sí, tenemos aquí aquellos tomos, ¿no? De publicaciones internas de los años 60. Que me ves, que me oyes. Lo necesitaba. Por eso en la oración vamos a hablar con el Señor, porque lo necesitamos. Lo necesitamos para tantas cosas, para conocerle, para amarle, para entregarnos. Y el modo de hacerlo depende de muchas circunstancias. Del momento que pasemos, de las alegrías, de las penas, del trabajo que tengamos o el menos trabajo. También el fin de semana, a veces que hay más tiempo, o en vacaciones que hay un horario menos rígido, pues a veces la oración se puede dejar para el final, y eso es lo malo. En muchas ocasiones traemos a la consideración algún pasaje del Evangelio, como ahora, y contemplamos a la Santísima Humanidad de Jesús, que muy de mañana, muy de madrugada, se dirigía a hacer oración. Y aprendemos a quererle. No se ama sino lo que se conoce bien. Y en el Evangelio podemos seguir conociendo mejor al Señor, ¿eh? No pensemos que, como ya lo hemos leído muchas veces, no olvides que el Evangelio, como decía un cardenal de la Iglesia, ya fallecido, alemán, el Evangelio es profético. Es profético, es decir, que Dios nos habla a través del Evangelio. Y por lo tanto nos enseña a conocer al Señor a través del Evangelio. Y a conocer las relaciones de los apóstoles y aplicarlos a nuestra vida. No es un libro más, es el libro que Dios ha querido transmitirnos. Por supuesto, el Antiguo Testamento, la Biblia, tal, pero el Evangelio, esa vida del Señor, que como diría San Juan, pues no se recogen todas las cosas que hizo y dijo el Señor, porque si no, no cabrían los libros en el mundo. Tú dices, bueno, qué exagerado. Bueno, de exagerado no creo, ¿eh? Pero además es que si efectivamente tú vas escribiendo día a día lo que te ha dicho una persona durante esos años,
pues y el Señor hablaría mucho, porque iba formando a los apóstoles, predicaba, hacía milagros, hablaba con ellos de cosas de lo más ordinarias y normales, porque nuestra oración es el tema personal, nuestra vida personal. Diciéndole al Señor también a veces alguna ejaculatoria, como hemos aprendido de San José María tantas veces, que él recogía ejaculatorias que las aprendía en las Sagradas Escrituras de reacciones o de actuaciones de alguno de los apóstoles o de alguno de los que acudían al Señor para implorarle algún milagro, alguna petición, etcétera, etcétera. La oración mental es una tarea. Es una tarea que exige poner en juego, con la ayuda de la gracia, la voluntad y la inteligencia, ¿no? Las potencias del alma, ¿no? Después, luchar contra las distracciones, como decía San José María, hace tantas veces de guardia de circulación. Hoy día ya quedan menos guardias de circulación, porque ya entre los semáforos y estas cosas, pues ya se notan menos aparecen menos los guardias de circulación. Pero bueno, entendemos la expresión, porque para un asunto, deja pasar a otros, frena a los otros y deja pasar a los primeros, pues, o cambia la velocidad del paso de unos y de otros, pues poniendo empeño en hablar con el Señor, que es la esencia de toda oración. Hablarle y escucharle, y mirarle. Siempre teniendo esa firme de manifestación de propósito de dedicarle tiempo a estar a solas con Él, como dice el pasaje del Evangelio. El tiempo que hayamos previsto, porque sabemos que es importante que la oración vaya acompañado del sacrificio. Y el sacrificio es, pues, hacerlo el tiempo previsto, hacerlo todos los días, hacerlo buscando un lugar que sea el más apropiado. Ya puede ser, pues, mejor, evidentemente, delante del sagrario o en el sitio donde haya adoración perpetua, pues delante del Señor expuesto en la custodia, o bien pues en tu habitación o donde sea, pero buscando esa soledad que dice el pasaje del Evangelio. Y eso requiere mortificación, porque podemos a veces dejarnos llevar un poco por el capricho, decir, bueno, yo aprovecho esto que estoy haciendo y mientras que estoy haciendo esto, voy haciendo oración. Bueno, pues no. Porque si estamos viendo una película mientras que estamos haciendo otra cosa, pues muchas veces no nos enteramos ni a mitad de la película. Y o bien estamos hablando con una persona de un tema importante y mientras tanto estamos haciendo oración, pues esa persona o se molesta porque estamos hablando de un tema importante y no le estamos prestando atención o no hacemos oración. Dice Boylan en ese libro suyo del amor supremo: no importa si no se puede hacer más que permanecer de rodillas durante este tiempo y combatir con absoluta falta de éxito contra las distracciones. No se está malgastando el tiempo. Pues lo dice muy claro, ¿verdad? No se está malgastando el tiempo. Que el tiempo dedicado a la oración no es un tiempo perdido. Al contrario, es un tiempo muy, muy bien aprovechado. Y que además es una muy buena inversión para después las cosas que pongamos a hacer, porque muchas veces es que tengo tantas cosas que hacer, me están requiriendo de esto otro, de lo que tengo. La oración siempre da mucho fruto si hay empeño por sacarla adelante a pesar de la aridez o de las distracciones. Señor, tú nunca nos dejas sin gracias para todo el día, si dedicamos tiempo a hablar contigo. Tú siempre agradeces con mucha generosidad el rato que te hemos acompañado. Por eso es de particular importancia ponernos en presencia de aquel con quien deseamos hablar.
te decía antes, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Lo necesitaba, dice San José María, cuando añadió esa frase corta, esas exclamaciones. El resto de la oración puede depender de esos primeros minutos en los que nos ponemos en presencia de Dios, cerca de quien sabemos que nos ama y espera nuestra oración. Un acto de amor que consideremos junto a Él un asunto que nos preocupa. O sencillamente que permanezcamos en su presencia, como decía aquel feligres del santo de Cura de Ars. Yo le miro y Él me mira. Pues eso. Cuando estás en el oratorio del colegio haciendo un rato de oración, pues después de comer, antes de empezar las clases de la tarde, o lo que sea, y ves a los chicos que aparecen por allí, algunos de ellos cogen algún libro o incluso el Evangelio comentado del día, en cambio otros pues están allí, de rodillas o sentados, pues mirando al sagrario. Y a veces piensas, Señor, ¿qué te estarán diciendo este chico? A lo mejor está preocupado por algo, tú dices, por un examen. Pues no, muchas veces no es por un examen, ¿eh? A lo mejor es porque hay una operación del abuelito o porque están pidiendo a sus padres poder asistir a un campamento de la convivencia en verano y que los padres están un poco renuentes, lo que sea, y pues acuden al Señor. O le cuentan pues esa dificultad que tienen, otro, y tú te pones en la piel de ellos, ¿no? Porque no sabes efectivamente lo que le están pidiendo. Ponernos en presencia de Dios al comenzar la oración. Y le podemos decir, como decía San José María, lo recoge en el registro histórico del fundador: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí para escucharme. Está en el tabernáculo realmente presente bajo las especies sacramentales, con su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Y está presente en nuestra alma por la gracia, siendo el motor de nuestros pensamientos, afectos, deseos y obras sobrenaturales. Que me ves, que me oyes. Y enseguida nos dice, siguiendo, el saludo como se acostumbra a hacer cuando conversamos con una persona de la tierra. A Dios se le saluda adorándole. Te adoro con profunda reverencia. Y si a esta persona la hemos ofendido alguna vez, si la hemos tratado mal, le pedimos perdón. Pues a Dios Señor lo mismo, te pido perdón de mis pecados. Y gracia para hacer bien con fruto este rato de conversación contigo. Y ya estamos haciendo oración, dice él. Ya nos encontramos en la intimidad de Dios. Pero además, continúa, es una cita larga, ¿qué haríamos si esa persona principal con la que queremos charlar tiene madre y una madre que nos ama? Iríamos a buscar, eso me he acordado de un sacerdote, profesor de teología durante muchos años en la Universidad de Navarra, ya está jubilado, que una conferencia, si quieres, o en Santiago de Compostela, hablando de Benedicto XVI, cuando estaba de cardenal, obispo en Alemania, pues que a veces él pasaba por allí y quería hablar con él, y llamaba al obispado, secretario de tal, y le decía, no, el señor cardenal está muy ocupado, tal, no puede hablar con nadie, tal. Entonces decía, pues lo que se me ocurría es, tampoco lo hacía todos los días, pero cuando pasaba por allí le decía, llamaba a su hermana, a la hermana de cardenal Ratzinger, llamaba a su hermana, y entonces su hermana María le decía, pues mire, vengas esta noche a cenar y ya después ya puedo hablar con él. Entonces le invitaba a cenar. Sabía que al señor cardenal no le importaba, al contrario, al cardenal Ratzinger no le importaba, pero bueno, acudía a su hermana, pues dice San José María, pues si queremos a su madre que nos ama, pues iríamos a buscar su recomendación, una palabra suya en favor nuestro. Pues a la Madre de Dios, que es también Madre nuestra y nos quiere tanto, hemos de invocarla,
Madre mía Inmaculada, y acudí a San José, el Padre nutricio de Jesús, que también puede mucho en la presencia de Dios. San José, mi Padre y Señor, y al ángel de la guarda, ese príncipe del cielo que nos ayuda y nos protege. Interceded por mí. Una vez hecha la oración preparatoria, con esas presentaciones que son de rigor entre personas bien educadas en la tierra, ya podemos hablar con Dios. Y continúa. ¿De qué? De nuestras alegrías y nuestras penas, de nuestros trabajos, de nuestros deseos y nuestros entusiasmos, de todo. También podemos decirle sencillamente, Señor, aquí estoy hecho un bobo, sin saber qué contarte. Querría hablar contigo, hacer oración, meterme en la intimidad de tu Hijo Jesús. Sé que estoy junto a ti y no sé decirte dos palabras. Si estuviera con mi madre, con aquella persona querida, le salvaría de esto y de lo otro. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Recordamos a un familiar que ha fallecido y nos gustaría, pues si yo estuviera viva o vivo, le diría esto o lo otro. Contigo no se me ocurre nada. Esto es oración. Permanecer delante del sagrario como un perrito a los pies de su amo, durante todo el tiempo fijado de antemano. Señor, aquí estoy, me cuesta. Me marcharía por ahí, pero aquí sigo por amor, porque sé que me estás viendo, que me estás escuchando, que me estás sonriendo. Y el Señor nos acompaña, y el Señor nos aconseja, y el Señor nos ayuda, y nos orienta, y nos dirige. Y estamos a solas con quien sabemos nos ama, diría Santa Teresa. Sabemos que nos quiere tanto. Por eso acudimos a la oración de ese modo. Acudimos a esa oración pidiéndole al Señor además que después, pidiéndole no, concretando un propósito de la oración. Es bueno salir con un propósito de la oración. Aunque sea un propósito que abunda en uno que ya habíamos sacado en el examen de conciencia la noche anterior, sí, pues sí, pero es un propósito. O un propósito que va perfilando la lucha en aquello que pues hemos concretado en las lecciones espirituales, esa en particular, ¿no? Esa espada toledana. Pues sí, vamos ahí profundizando. Y en la oración también nos damos cuenta de que no estamos solos, de que estamos rodeados en primer lugar, como decía otro día, de San José y la Virgen que están acompañando a Jesús en el sagrario. Pero también hay tantos santos que interceden por nosotros, que también están cerca de Dios y que podemos acudir a ellos. Podemos acudir a ellos. La Iglesia desde siempre pues ha acudido, en los primeros tiempos, ¿no? Ha acudido a los santos, los llamados abogados de los imposibles, Santa Rita, San Judas Tadeo, o unos años para acá ha habido el tema de San Pancracio, que se le pide salud y trabajo. Bueno, pues mira, está muy bien. O a Santa Bárbara en las tormentas. Menos conocido es Santa Apolonia, que es la patrona de los dentistas y de los pacientes que acuden a los dentistas, claro está. El Papa San Cornelio, mártir en el año 253, al que se le cita en el canon romano, ha sido tradicionalmente patrono protector de ganados en la zona de Gran Bretaña, en Bretaña. Según narra un autor en los papas, en los principios del cristianismo, en esa región los ganaderos tenían la costumbre de adorar al dios Corneno, un horrible ídolo con cuernos, por el nombre de Corneno, ¿no? Los misioneros de la región de Karnak no lograban alejarlos de esa superchería y atraerlos al cristianismo, así que siguieron el sabio principio de no suprimir sino reemplazar, y eligieron un santo con un nombre parecido, y se acordaron del Papa San Cornelio, y entonces acudieron a él, y desde entonces pues fueron metiendo la devoción a San Cornelio. Y le ponían la figura del Papa en las manos a los pastores. Pues nosotros acudimos a la oración, evidentemente, a nuestro intercesor natural, que es San José María. Dentro de pocos días celebraremos su fiesta.
y le acudimos en la oración y le pedimos que nos ayude, pues también a hablar con el Señor y a seguir sus recomendaciones. Y acudimos a Santa María para que nos enseñe a tratar a su Hijo, pues ninguna persona en el mundo supo dirigirse a Cristo como lo hizo su madre y a guardar las cosas que Él les decía en su corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede